Efraín te invita ya. Hablemos de Cristo. Es posible mantenerse firme cuando todo a tu alrededor presiona para que negocies tus principios. Hoy vamos a hablar de una generación que no se adapta al sistema, sino que transforma el sistema. Vamos a orar. Gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana para ti darte la honra y la gloria. Padre, te pedimos que tú nos des en esta mañana palabra, que tú nos des en esta mañana, Padre, lo que hemos de exponer. Pero también te quiero presentar en esta mañana a mis hermanos, compañeros, hermanos y al pueblo de México, que tú pongas tu mano allí y que tú, Señor, traigas el cuidado y la paz donde quiera que ellos estén y la tranquilidad de poder sentirse seguro, Padre, porque tú estás allí con ellos. Gracias te damos por este lindo privilegio de esta mañana de exponer tu palabra y te pido, Señor, que como instrumento tuyo, tú me des para yo dar y que nosotros podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema, convicciones. Convicciones, esto está basado sobre la generación que no negocia los principios. Vamos a estar hablando esta semana de una generación que existe que no negocia los principios. Y a veces nos miran mal, a veces nos escuchan un poquito raro, como que estamos anticuados, pero hay principios que no se pueden negociar, amados hermanos. Hay principios que tenemos que permanecer en pie firme. Hay principios que nosotros tenemos que mantener. Por eso es que nosotros hoy vamos a hablar de las convicciones, porque las convicciones forman parte de una generación que no puede negociar principios. Una generación que no corre no vuela como el viento, sino que permanece intacta. No importa lo que venga, es una generación que permanece intacta. Puede venir, podemos ajustar ciertas áreas de nuestras vidas, pero no negociamos principios con nadie, con nada ni por nada. Y esa es la generación que Cristo está buscando, que Dios está esperando, que nosotros formemos parte en el presente. Y tenemos ejemplos históricos en la Biblia donde podemos reflejarnos que esto no es la primera vez que pasa. El pueblo de Dios toda la vida el enemigo siempre está tratando de negociar principios. ¿Para qué? Para que nosotros abandonemos los preceptos bíblicos y nosotros nos unamos a uno más de la sociedad moderna. Y no estoy hablando de ser personas antipáticas frente a la sociedad, sino amorosas, pero sin negociar principios, especialmente principios bíblicos, porque a veces queremos tomar y separar. Déjeme decirle, los principios morales están escritos en la Biblia. Si nosotros estudiamos la ley, lo que se conoce como la ley mosaica, no son solamente los 10 mandamientos, como algunos piensan que la ley de Moisés eran los 10 mandamientos. La ley mosaica se compone de cientos de leyes, donde a veces no damos énfasis al resto de las leyes. Pero hubieron cosas escritas que todavía tienen vigencia. Todavía tiene vigencia en el presente. Y es por eso que nosotros tenemos que entender
que hay áreas, hay principios morales, espirituales, sociales, que una iglesia, un pueblo de Dios, no puede negociar. Para esto vamos a tomar como texto base el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, donde dice, y Daniel propuso en su corazón. Me encanta esta palabra. No fue que tuvo que recibir una visión de Dios, no fue que tuvo que recibir un mandato del cielo cuando ya estaba en sus principios. Cuando ya estaba en sus principios. Cuando esta parte era parte de su convicción. No hay que negociar cuando es parte de nuestra convicción. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El contexto histórico de esta historia, de este versículo, el contexto histórico de este versículo es un contexto bien poderoso para nosotros hoy. Tenemos que entender las condiciones donde él estaba. Tenemos que mirar la manera que él estaba viviendo. Tenemos que mirar los puntos históricos, las condiciones cuando Daniel decide mantener sus prioridades, donde sus principios, sus convicciones en pie. Recordemos que Judá ha sido conquistada, que Jerusalén había sido saqueada y que el templo ha sido profanado. En otras palabras, los valores y los puntos del pueblo de Dios en aquel entonces estaban en esclavitud, estaban saqueados. Jerusalén había sido saqueada y el templo había sido profanado, había sido derrotado. Y estaban siendo dominados por el imperio de Babilonia. Una cultura extremadamente idólatra. Pero era una cultura bien intelectual, de mucho conocimiento. Era bien avanzada en su sociedad. La sociedad era una sociedad bien avanzada en aquellos tiempos. Y era bien seductora, atraía a todos los pueblos por su belleza, por sus adelantos, por su estabilidad económica, por todo. Babilonia era una área muy próspera en aquel entonces. No solo conquistaban territorios, sino también conquistaban mentes de las personas. Tomaban jóvenes brillantes y les cambiaban el nombre para que tomaran una nueva identidad. Cuidado cuando el enemigo quiere cambiar nuestro nombre. Les cambiaban el nombre, la educación, la dieta, el idioma, en fin, terminaban con otra identidad. El enemigo lo primero que el enemigo trata de cambiar en nuestra vida es nuestra identidad. Dejar de ser quienes somos para hacernos parecer a quienes no somos en realidad. Por eso es que a veces el enemigo quiere cambiarnos hasta nuestro nombre, para que nosotros empecemos a perder la identidad que Él nos ha dado por una nueva identidad que no nos pertenece. Cuando Daniel dice esto, él no estaba en un culto. Él no estaba en Jerusalén. Él no estaba rodeado de su pueblo en áreas religiosas donde quizás tenía que hacer esta expresión.
No, él estaba en Babilonia. Él estaba precisamente allí, en Babilonia, en medio de la esclavitud. Un joven, quiero decir que él era un joven brillante. Él no era cualquier persona. Y es precisamente allí, en medio de la esclavitud, donde él decide no negociar con el que lo había hecho esclavo. Es en el momento donde él le dice mantener sus principios, mantener su convicción. La prueba no comenzó como nosotros seguimos leyendo la historia. La prueba de Daniel no comenzó en el acto heroico del foso de los leones. No, comenzó en la mesa de comida. Esta negociación y esta prueba nace en el momento del alimento. Mire qué cosa. A veces creemos que vamos a actuar solamente cuando estamos en los leones, con los leones frente. No, nosotros tenemos que mantener nuestra convicción en las cosas menores, pero que son necesarias para nuestras vidas. Como lo es un plato de comida, como lo es un área. Hay personas que venden sus convicciones, que las negocian sus convicciones por un cheque semanal, por algo que queremos conseguir. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Pero el que tiene convicciones fijas y fuertes no negocia esas convicciones por nada que este mundo nos pueda ofrecer. Hoy nuestra generación no está enfrentando hornos literales, pero está enfrentando unas presiones culturales, una redefinición de valores, un relativismo en nuestra moralidad, una redefinición de identidad, óigame, y una normalización del pecado. Hoy vivimos en una presión donde que bíblicamente dice que íbamos a llegar a estos tiempos donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, donde lo que antes tenía una definición de valor en nuestra familia, hoy se ha redefinido como que eso no tiene ningún valor en la sociedad de hoy día, donde la moralidad es algo relativo. Es algo relativo de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo. Hoy vivimos en ese tipo de vida, donde la identidad hoy se trata de cómo yo me sienta y no cómo Dios me creó. Donde el pecado se ve como algo normal, algo sencillo, algo sin importancia. Y no estoy hablando de un mundo que no conoce a Dios. Estoy hablando de una iglesia que ha perdido valores, que ha decidido dejar estos valores bíblicos para vivir en un mundo negociado por la sociedad. Babilonia, la Babilonia que habla la Biblia, quizás no está en el mismo lugar, hoy se llama diferente. Pero Babilonia no ha desaparecido. La Babilonia en el mundo espiritual sigue en pies. Solamente ha cambiado su forma, su formato ha cambiado. Y nosotros como iglesia tenemos que estar alerta de que Babilonia sigue en pies, tratando de negociar con los principios bíblicos, de cambiar nuestros nombres, de cambiar nuestros valores, de cambiar nuestra moralidad, de cambiar a nuestra identidad y de normalizar el pecado dentro de la iglesia del Señor.
Y es por eso que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que hablar de estos temas. A veces mis temas no son mucho para el nuevo convertido, pero claro, estamos hablando la palabra. Pero Dios ha traído a mi necesidad a hablarle a la iglesia. No porque no le llevan mensaje. Yo les aseguro que sus pastores oran y predican y hablan y enseñan. Pero a veces los miembros de las iglesias se vuelven duro a escuchar lo que el pastor les quiere decir. Y Dios tiene que seguir levantando personas para traer el mensaje. Donde nosotros, y en esta semana, no podemos negociar nuestros principios. Los principios bíblicos no se pueden negociar con nuestra sociedad, con Babilonia, por nada de lo que venga. Todavía Dios está buscando Danieles para este tiempo. Las convicciones se deciden antes de la prueba. El problema es que vivimos una vida que no sabemos qué vamos a hacer si nos llegan a hacer la pregunta. La pregunta va a llegar en medio de la necesidad. La pregunta de las legumbres llegaron, de la comida llegó en el momento de hambre, en el momento de la mesa, en el momento donde estamos sentados, tratando, ¿verdad? Y ahí es cuando llega este momento de la prueba. Pero no es el momento de ver qué voy a hacer, qué convicción yo tengo. Daniel propuso en su corazón. No dice que Daniel reaccionó en el momento. Está bien claro la palabra. Cuando Daniel se sentó en la mesa, ya había una decisión. Cuando Daniel se sentó en la mesa, ya había propuesto en su corazón lo que iba a hacer en el momento de su decisión. Porque hay momentos y hay lugares, hay áreas que el enemigo sabe que vamos a pasar y está esperando el momento. Pero nosotros no podemos reaccionar al momento. Tenemos que tener un propósito en nuestra vida. Y Daniel dice que había propuesto en su corazón no contaminarse. No lo decidió cuando llegó a la mesa. Lo decidió por sus convicciones. Que él no iba a negociar sus convicciones. Él no iba a ofender a Dios. Que prefería morir de hambre antes de contaminarse con la comida del rey. La palabra hebrea implica una determinación interna. O sea, cuando dice propuso, esta palabra hebrea implica que había una determinación interna, una resolución firme, porque las convicciones no se improvisan en el momento de presión. Las convicciones se forman en una intimidad con Dios. Las convicciones no aparecen de la noche a la mañana. Las convicciones es la herramienta que nos mantienen en la forma de vivir en nuestro diario. Cuando llega la tentación, no es el momento de buscar convicción. Es que ya la decisión fue tomada antes de que llegara. Porque una convicción tiene más peso que un hecho temporero, que una reacción, que algo que nos obliga a correr. Una convicción es algo que vive en nosotros. Muchos fracasan, no porque la prueba sea grande, sino porque la convicción es bien débil, sino porque viven una vida de una convicción negociable. Viven una vida donde trato de negociar diariamente, aunque entiendo que no debo, trato de negociar lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que debo de vivir, lo que he aprendido, lo que se me ha inculcado.
Hay personas que en su vida adulta olvidan los principios morales, los principios bíblicos, los principios cristianos que se nos ha inculcado desde nuestros principios, desde nuestra niñez. Ayer hablaba con unos hermanos que vinieron a los caminos del Señor ya después de adulto, que no tuvieron una vida cristiana. Pero una cosa que yo le decía a ellos, desde que los conocí, que comenzaron en sus primeros pasos, vi unas personas que moralmente tenían convicción, porque la moralidad no necesariamente viene dentro del evangelio. Viene de vivir en una vida entendiendo lo que es bien y lo que es mal. Hay personas que no están en el evangelio, pero están moralmente correctos. Y estas personas lograron criar a sus hijos en una convicción moral, que al venir a Cristo, su familia entera vino a Cristo. Y hoy todos tienen convicción de quién es su Dios, de sus prioridades. Y yo hablaba esta conversación hace unos días atrás con esta familia, donde yo le decía, es que cuando uno le inculcan convicción, uno entiende moralidad, uno entiende y uno crece bajo unas convicciones que el mundo no arrastra a uno. Nosotros como Cristo, como personas de Cristo, personas que hemos entendido que somos del pueblo escogido por Dios, pagado por sangre, que vivimos en este mundo entendiendo que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara. Tenemos unos principios que tenemos que vivir, que no son negociables con nadie. Unos principios por la cual nosotros tenemos que mantener. El enemigo va a traer tentaciones a nuestras vidas, mas nosotros no podemos vivir reaccionando. Estos principios tienen que tener una convicción en nuestras vidas que no se pueden negociar. Son permanentes, son fijos. No hay manera de que volvamos atrás. Cuando vamos a la mesa de la necesidad es cuando decimos, no porque estamos en el momento, no porque llegó el momento de la necesidad, no, es porque hay convicción en nuestras vidas. Que la presión cultural no cambia nuestra identidad. Las culturas pueden cambiar. Los años, cada generación trae sus propios ajustes. Cada generación trae su propia manera de pensar. Pero los principios nunca pueden cambiar. Los principios bíblicos tienen que permanecer. Cuando hablo de principios, no hablo de métodos para poder llegar a las personas. Años atrás no hablábamos en estos medios. La evangelización era irse a las calles, repartir tratado, hablar en las esquinas, buscar la manera. La tecnología ha seguido adelantando. Hoy podemos y tenemos la libertad de predicar la palabra del Señor. Desde aquí, desde los estudios de mi hogar, hasta lo último de la tierra, y escuchar una palabra de verdad, una palabra de salvación, una palabra que transforma, una palabra que da vida. Pero hay una iglesia que ha escuchado la palabra, hay una iglesia que ha sido educada, que ha sido discipulada, que tiene el conocimiento, donde hoy el mensaje es para la iglesia y donde diga las convicciones no se negocian con las nuevas generaciones. Al contrario, estamos puestos aquí en este tiempo porque tenemos que mantener en pie que no nos contaminamos con la comida del rey. Babilonia intentó cambiarle el nombre. Daniel significaba Dios es mi juez. Fue llamado Belsasar. ¿Por qué?
¿Por qué le querían cambiar el nombre? Porque intentaron borrar su herencia espiritual. Porque Dios quiere cambiarte tu nombre de Daniel, donde tú declaras que Dios es nuestro juez, a ponerte el nombre de Belsasar. Un nombre que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para tu vida, porque nuestra vida tiene una identidad en el cielo. Fuimos formados para un propósito para Dios. Fuimos formados para algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nuestro nombre tiene un significado en el cielo. Nuestra identidad ya ha sido escrita en el cielo. Nuestra existencia ya fue preparada desde antes que nosotros existiéramos en la tierra. La palabra de Dios dice que Él nos conoció desde antes de nuestra existencia y nos dio por profeta a las naciones, queriendo decir que hoy nuestra existencia no es lo que el mundo determine, no es lo que la influencia de esta tierra nos quiera llevar. Hoy existimos para mantener nuestros principios, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha bendecido. Hoy estamos aquí de pies. ¿Sabe por qué? Porque aunque el enemigo quiera borrar nuestra identidad, borrar nuestra herencia, no podemos dar paso y negociar con nuestras convicciones. Puede tratar de cambiar el nombre, pero ¿sabe lo que no pudo cambiar? La esencia de él. Pudieron empezar a llamarle Belsasar, pero Daniel nunca desapareció. Pudieron llamarle Belsasar, pero el Dios siguió siendo su juez. El mundo puede llamarte como quiera, pero tú tienes que entender quién eres tú y quién eres tú frente a tu Dios. Hoy el sistema intenta redefinir quiénes somos. Intenta de redefinir cuál es la verdad. Hoy el sistema trata de definir lo que es la familia. Hoy se trata de redefinir lo que es la pureza, lo que es la justicia. Pero la identidad no se define por la cultura en la cual vivimos. Se define por la palabra de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo. Y lo he dicho, uno de mis versículos favoritos es este, porque me indica hay una gran verdad en él. No te puedes conformar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queriéndonos decir que no nos conformemos, no significa aislarnos, no significa no vivir entre este mundo. Tenemos una encomienda de parte del cielo y es predicar este evangelio de salvación. Alejándonos de este mundo, nos hacemos enemigos del mundo y no podemos vivir en enemistad. Tenemos que vivir en este mundo, no aislados, pero manteniendo firme mientras participamos sin contaminarnos, manteniendo nuestras convicciones, nuestros principios en un mundo que está tratando de cambiarlo o de cambiarnos a nosotros. Ahí es donde podemos levantar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y enseñarle a un mundo que el mundo puede cambiar, que se puede redefinir muchas cosas, pero nosotros somos criatura del cielo, hecho por Dios a su imagen y semejanza, con un propósito, con una
identidad de que el mundo no me la da, que el mundo no la define. Mi nombre es Efraín Torres porque mi padre fue dirigido por Dios. Me dieron un nombre porque Dios me dio vida. Tengo vida porque Dios tenía un propósito y el propósito no está definido por mis condiciones terrenales, no por las amistades que me rodean, no por la sociedad que trata, no por los gobiernos, no por las políticas y no por la finanza. Mi identidad viene de los cielos, que me hizo un hijo de Dios, que me creó con un hombre con propósito. Y como dice la Biblia, hombre y mujer nos creó Dios de acuerdo a su imagen y semejanza, con propósito, seres tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para adorar su nombre, no para complacer a la humanidad. Hemos sido creados para adorar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y mandó a su Hijo Jesucristo para darnos una vida eterna a través de su muerte, para que Cristo pagara mi precio y yo poder recibir esto. O sea, que las herramientas que el diablo, que el enemigo, que Babilonia me podía ofrecer están nulas, porque yo no soy de este mundo. Yo pertenezco a un reino que está allá, más allá de los cielos. Mi residencia permanente no es la terrenal. Mi residencia permanente es la que está, la morada por la cual yo estoy esperando que un día venga y esa trompeta suene y me llame al reino. Por lo tanto, le tengo que ser fiel a Dios. Mis convicciones no las negocio por un plato de comida aquí en la tierra. Porque la fidelidad en lo pequeño es lo que nos prepara para lo grande que ha de venir. Mire, estudiamos en esta historia de Daniel algo que muchos de nosotros temeríamos: caer en el foso de los leones. Y eso es lo que el enemigo prepara. El enemigo a veces prepara unos fosos llenos de leones para amedrentarnos, para asustarnos, para que nosotros tengamos que cambiar nuestras convicciones. Porque Daniel sabía lo que pasaba si lo encontraban. Mas, sin embargo, él prefirió mantenerse en su convicción de orarle a Dios, de doblegarse frente a su ventana. Y allí sabían por qué habían puesto aquella ley. Estaban tramando poniéndole una trama, una trampa, tramando una trampa. Él no cayó por ignorante, él cayó por ser fiel. Él cayó porque no le iba a fallar a su Dios. Y si le tocaba ir al foso de los leones, pues le iba a ir al foso de los leones. Y si él iba a morir, pues iba a morir. Pero él no iba a cambiar. Como al principio no cambió sus convicciones de no contaminarse con el plato de la buena comida del rey. No decidió tomar esa comida. Dios lo honró. Y ahora le pasaba lo mismo. Ahora no era la comida del rey. Ahora no era eso. Ahora era inclinarse frente a su Dios y no a la estatua que habían levantado. Pero es que no hay cambio. Cuando hay convicción del cielo, uno no come con hambre, si es que lo que contamina. Y uno, si tiene que morir, enfrenta a los leones, porque la convicción no viene de acuerdo al problema. La convicción comienza en el estómago, en esta área. En el momento de hambre, donde había necesidad de comer, donde estaban en esclavitud, donde las condiciones eran completamente erróneas. Ahí comienza la convicción que él comienza a demostrar. Pero ahora se puso fuerte la cosa.
Ahora no es un plato de comida lo que yo estoy negando. Ahora es mi propia vida que está puesta en juego. Pero el carácter se construyó en lo pequeño, no en lo fuerte. A veces nosotros decimos, esto es algo pequeño. Esto lo hago porque es algo pequeño. No, las convicciones no se negocian en lo pequeño, porque es el principio de tu preparación para lo grande que va a venir. Porque cuando tú no puedes mantenerte en lo pequeño, créemelo que los leones vendrán a tu camino y a tu camino. Los leones llegarán en el momento que tú vas a tener que enfrentarlos y vas a tener que tomar decisiones fuertes, pero no has tenido convicción. Tus principios no están claros y no has tenido convicción de quién verdaderamente es tu Dios. Si Daniel hubiera negociado en la mesa, no podía resistir el decreto. Si Daniel hubiera fallado en sus convicciones en la mesa, no habría resistido el decreto. Daniel no era el único en la mesa. Aquella mesa estaba llena de jóvenes que estaban en la misma condición de Daniel, de hombres que estaban en la misma condición de Daniel. Mas, sin embargo, la Biblia relata a aquel joven que decidió no hacerlo, que no vendió su convicción, que se mantuvo firme. Y es que el mismo joven, Dios lo honró por mantenerse firme, porque así es que Dios trabaja. Cuando tenemos convicción y no negociamos, a veces pensamos que no vamos a comer la comida buena, la comida sabrosa, la comida caliente, para comer pura lechuga, como digo yo, para poder comer legumbre. Pero en esto estamos honrando a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que mantienen su integridad para con Él. Dios prueba la fidelidad en decisiones aparentemente pequeñas. Porque para nosotros vemos un plato frente de comida como algo pequeño frente a un foso de los leones. Pero déjeme decirle, frente a Dios sigue siendo la misma convicción. Porque cuando estás comiendo legumbre, Dios te da salud, Dios te da sabiduría, Dios te pone por sobre los que están comiendo la comida del rey. Pero también cuando llega la prueba fuerte de los leones que vas a tener que enfrentar, Dios te da la seguridad de que Él está contigo. Dios prueba la fidelidad en decisiones que aparentemente son pequeñas, mas sin embargo son las que marcan. Ellas son las decisiones que marcan nuestros valores, nuestros principios. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que no lo es muy, y el que no es lo es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Queriéndonos decir que la generación que no negocia principios comienza diciendo no en privados antes de decir sí públicamente. Porque nosotros, cuando no sabemos decir no en las cosas de privado, muy difícil podemos que decir no en lo público. O sí en lo público. Nuestras convicciones no marcan un tiempo de unos minutos, sino marca nuestra manera de vivir. Estamos viviendo tiempos, amados hermanos, donde la presión social es fuerte, es bien fuerte. Nuestros jóvenes, la sociedad cristiana por completa, está teniendo una presión de la sociedad bien difícil.
Y hoy yo le estoy hablando, ¿sabe por qué? Porque nuestros jóvenes a veces no tienen el soporte que necesitan en nuestras casas. Hemos querido alivianar lo que es la verdad de los principios bíblicos. Hemos querido tener y enseñar un mensaje y una vida cristiana más débil a nuestros hijos. Sí, yo entiendo, mis padres fueron bien fuertes conmigo. En nuestros principios éramos bien fuertes. Pero esa fuerza, a veces innecesaria, pero de acuerdo a sus criterios, había una lucha por inculcarnos la fidelidad a Dios. Hoy en día la profesión es más importante que la voluntad de Dios. Hoy en día los deportes son más fuertes, tienen una prioridad sobre Dios. Hoy en día los juegos electrónicos tienen más prioridad que la palabra de Dios. Hoy en día no hay tiempo para la oración. Hoy en día no hay tiempo para sentarse con nuestros hijos a educarlos de la necesidad de orar. Hoy en día hay una generación que le hemos permitido que crezcan sin tener reverencia a Dios. No saben lo que es orar por la comida. No saben lo que es levantarse y orar antes de ir a la escuela. No saben nada de esto, pero saben que a temprana edad todavía no saben leer, mas ya tienen un celular en sus manos. Dejemos la religión por unos segundos. Se ha descubierto que el celular en las manos de unos niños es dañino. Equivale a darle droga. Equivale a usted comprar droga dañina y entregársela para que se haga adicto. Por eso vemos que los niños hoy en día no pueden poner atención, porque no se le enseña. Porque es más fácil para yo poder ver la televisión, le entrego un celular para que él se calle, para que me deje tranquilo. Porque los tiempos de ser padres dedicados a mantener una costumbre moral y espiritual dentro de mi casa ha sido transferido a la sociedad social a través de las redes sociales. Nuestros hijos no saben lo que es tener un amigo al lado de la casa, el amigo del lado donde solían salir simplemente a hablar en la acera. No, ya eso se perdió. Tienen 400, 500 amistades que nunca hablan con ellos, que no sabemos ni quiénes son, porque esa es la nueva moda. Y nosotros hemos perdido morales familiares. Y cuando el enemigo sabe que botar los morales familiares, la moral familiar, los principios familiares, comienza una desunión, donde nuestros hijos solamente escuchan los regaños de nuestros padres, mas no escuchan los consejos porque no existen. Porque los maestros son los que tienen la culpa todo el tiempo. Donde los policías y la ley hoy son solamente los que tienen la culpa de todo lo que ocurre. Porque no sabemos enseñar respeto a los mayores. Donde los pastores y los líderes de la iglesia hoy no tienen valor. Son personas anticuadas que predican un mensaje pasado de moda. Donde hoy la iglesia ha comenzado a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde el pecado se ha vuelto normal. Y es hora que nosotros entendamos que esto no se negocia. Los principios bíblicos son permanentes. Porque la santidad no puede ser minimizada.
Eso no ha cambiado. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Donde los compromisos son parte de negocio, son trueques hoy día. ¿Qué yo gano si hago esto? Personas que oran para que Dios haga favores, no para tener comunión. Oigo a menudo, voy a orar a Dios para que me dé esto. No, ora a Dios, porque Él merece la honra y la gloria y tú necesitas de Dios. Voy a ayunar para que Dios me conceda esto. Voy a hacer el ayuno de Daniel. No, ayuna como ayunaba Cristo, el ejemplo, fuera de comida, fuera de todo. Cuando tú ayunas, el ayuno de Cristo, oiga, de todas estas negociaciones que han nacido ahora dentro del Evangelio, desaparecen. Porque el ayuno el ayuno ejemplar es el de Cristo. Es el de Cristo para una iglesia. Queremos agarrar el Antiguo Testamento para negociar con lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está ahí escrito con las leyes que Cristo dijo que no la vino a quitar, vino a cumplirla y a enseñar a cumplirla para que nosotros vivamos bajo esta regla que Cristo dejó, que Cristo nos enseñó. Reprenda y saque todas estas negociaciones. La iglesia todavía necesita buscar y tener un compromiso de buscar la santidad frente a Dios. Y no estoy hablando de dogmática, estoy hablando de doctrina, que es la salvación. La dogmática podemos variar todo lo que queramos. Para algunos yo estoy condenado por esta barbita, para otros no. Yo doctrinalmente adoro a Cristo y esto no me salva, esto no me condena. Pero yo lo que estoy hablando es que hay negociaciones hoy día. Oh, si tú ayunas de esto, si tú ayunas el celular, si tú ayunas el televisor, si tú ayunas un desayuno, si tú ayunas, no, vamos a ayunar como Cristo ayunaba. Un retiro, 40 días que se metió sin comer, sin hacer nada. Óigame, esos son los ayunos. No te digo que hay que ayunar los 40 días, pero el ayuno como es una búsqueda, no para conseguir favores. Usted no ayuna para conseguir favores del cielo. Usted ayuna, ¿para qué? Para usted someter a este cuerpo que quiere negociar valores, que quiere negociar principios, para que este cuerpo se someta a lo que es la presencia de Dios, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de la presencia de Dios, morada de la Shekinah de Jehová, para nosotros poder resistir estas variantes de la sociedad hoy día. El compromiso no es negociable, porque Dios sigue buscando a Danieles, hombres y mujeres que propongan en su corazón no contaminarse. No estamos llamados a sobrevivir en Babilonia. Estamos llamados a impactarla. Vivimos en Babilonia, pero vamos a impactarla, porque Daniel no simplemente sobrevivió, no fue uno de los más. Daniel se mantuvo fielmente, firmemente, y por eso hasta la Biblia, la palabra de Dios, tiene un libro llamado Daniel. ¿Por qué? Porque de esclavo vino a ser uno de los grandes héroes que representó sus prioridades, su convicción, quién era su Dios, no importando lo que pasaba. Y allí se mantuvo fiel, se mantuvo en sus principios, mientras el resto del pueblo quizás falló. Hubo un Daniel que enfrentó los leones, porque para él Dios estuvo primero, pero impactó a Babilonia, impactó al mundo entero, nos sigue impactando hoy a nosotros. Dios está buscando a personas no que sobrevivan, sino que impacten en el medio de la presión. Dios no necesita la mayoría.
Dios lo que necesita son convicción. Son gente con convicción. Y hoy yo quiero preguntar, ¿has decidido tus principios antes de que llegue tu próxima prueba? Ya tú sabes lo que vas a hacer antes de que llegue la prueba a tu vida. ¿O tú vas a esperar estar en el foso para definir si tu fe está puesta donde tiene que estar? Tú tienes que ver los leones en realidad frente a ti para tú decir, ay, yo creo en Dios o no creo en Dios. ¿Me contaminaré o no me contaminaré? No, la fe la tienes que definir ahora. Ahora es que tú decides. Ahora es que tú sabes qué vas a decir cuando vengan los leones. Que nosotros podamos decir, si pierdo oportunidades que se me van a ofrecer, prefiero perder la oportunidad, pero mantener mi pureza, porque esto yo no lo voy a negociar. Esto me va a dar a mí la victoria. Si pierdo la aprobación humana, pero mantengo la verdad, eso me da la victoria. Porque al final, el que permanece firme termina siendo, óigame bien, termina siendo de los jueces de la sociedad. Dios promueve nuestra fidelidad. Dios nos eleva cuando nosotros le somos fieles. Oremos, Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me permites traer. Que hoy estemos nosotros en ese grupo que te vamos a hacer fiel. En ese grupo que no vamos a ser persuadidos por la generación que estamos viviendo. En ese grupo que voy a vivir y enseñar a un mundo que trata constantemente de cambiar mi identidad, de cambiar mi nombre. Y yo no voy a permitir, Jehová, que aunque me llamen diferente, yo pierda mi identidad de ser un hijo tuyo. De demostrar que tú eres mi Dios y mi único Dios. Y que yo tengo una convicción de que aunque yo pierda cosas aquí en la tierra, favores que en la sociedad, la nueva costumbre, me quiere ofrecer, tú me vas a dar la victoria, porque mantendré mi fe puesta en ti. Te pido, si alguno que me ha escuchado quiere dar su vida a Cristo, quiere ser parte de este mundo, el que yo he hablado, quiere que ser el próximo Daniel en una sociedad babilónica que estamos viviendo. Padre, que tú le perdones sus pecados, porque él hoy decide seguirte a ti. Por todos nuestros hermanos que me escuchan, te pido fuerza y seguridad para cada uno de ellos, que su fe se mantenga firme en medio de cualquier promesa que este mundo ofrezca. Que seas tú primero y tú siempre y único en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, si este episodio ha sido de bendición para tu vida, me gustaría invitarte a que nos escriba. A esta la estoy escribiendo ahora mismo.
a esta dirección, a conversando@efraintorres.org. También están en la pantalla para los hermanos que nos ven, que nos están viendo. Me gustaría saber si este episodio ha sido de bendición para tu vida. Déjamelo saber. Conversando@efraintorres.org. O envíame un mensaje privado en esta plataforma que me estás viendo. Comparte esta plataforma, este mensaje, compártelo. No te quedes con él. Sé parte del equipo de evangelismo moderno. La evangelización de hoy, este es el tratado que tú vas a repartir. Este es el tratado que tú vas a repartir. Mándalo a tus amistades, a tus hermanos, en el chat de tu iglesia, en el chat de tu familia. Ponlo en cualquier lado, a tiempo y fuera de tiempo, para que este mensaje de salvación crezca. También te invito a que te hagas socio de este ministerio sin ninguna inversión económica. Yo no estoy aquí por el dinero, simplemente haciéndote miembro de nuestro canal de YouTube, buscando a Efraín Torres Podcast. Y ahí tú vas y le das suscríbete y hazte parte de esto. Me gustaría saber de ti. Y recuerda que estamos aquí de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de los Estados Unidos. Te invito a que mañana nos vean en el episodio número 2. Número 2, que seguimos con este tema. Y mañana seguimos con el episodio número 2. Pero por el momento, amados hermanos, me tengo que despedir y decirte hasta la próxima. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo lunes lleno de bendición. Y recuerda que vendrán buena comida en la mesa del rey, pero que no vendas ni negocies los principios que Dios te ha dado. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Dios escoge personas dispuestas a ser transformadas. Y ese es el principio de todo liderazgo que viene del cielo. En un tiempo donde muchos buscan posición, liderazgo forjado en Cristo, nos recuerda que el verdadero liderazgo no se fabrica con técnicas, sino que se forja en la presencia de Cristo. Este libro es un llamado directo a volver al modelo perfecto, Jesús, el Rey y Señor, a sostenernos en la autoridad de la palabra y a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí descubrirás que la autoridad espiritual no nace del título, sino del carácter, que el liderazgo genuino se prueba en la santidad y que Dios forma siervos que reflejan a Cristo en cada decisión, en cada palabra y en cada servicio. Si estás listo para dejar de imitar modelos humanos y permitir que Dios te forme desde adentro, este libro es para ti. Liderazgo forjado en Cristo. Porque el liderazgo que impacta, primero debe ser transformado. Tres recursos esenciales para líderes y creyentes que desean profundizar en su llamado. El ojo de un pastor, una mirada clara y real al corazón del ministerio, ofreciendo sabiduría práctica para pastorear con integridad. Evangelismo moderno, una guía para transformar el mensaje eterno en estrategias efectivas para la era digital, sin perder la esencia del Evangelio. Retrospección y prospección de la Iglesia presente, un análisis honesto del estado actual de la Iglesia y una visión profética de hacia dónde debemos dirigirnos. Ordénalos hoy en la dirección que aparece en pantalla y comienza tu próxima etapa de crecimiento espiritual.
Todo nuevo creyente necesita dirección. Todo comienzo necesita fundamento. Cristianismo 101. Para el nuevo creyente, es más que un libro. Es una herramienta diseñada para guiar a todo aquel que ha comenzado su caminar con Cristo, con enseñanzas claras, base bíblica y lenguaje accesible. Esta guía responde preguntas esenciales y acompaña al nuevo creyente en sus primeros pasos de fe. Y no solo eso, Cristianismo 101 puede ser el recurso perfecto para iglesias que desean establecer un plan de primeros pasos, accesible y eficaz. Forma, edifica y afirma desde el primer día. Adquiérelo en la dirección que aparece en pantalla. Cristianismo 101, porque el caminar con Cristo merece comenzar. La santidad no se viste, es un llamado a regresar a la esencia de una vida transformada por Dios. No se trata de apariencias externas, sino de un corazón rendido, íntegro y guiado por el Espíritu. Un libro que confronta, aclara y libera, recordándonos que la verdadera santidad nace dentro y se refleja fuera. Disponible ahora en la dirección que aparece en pantalla. Id y haced discípulos a todas las naciones. Aquel mandato no fue una sugerencia, fue una misión. Un llamado eterno que sigue vivo en cada generación. De la palabra nació una herramienta, un libro que no solo enseña, forma, evalúa y transforma. Discípulo fue escrito para equipar a la iglesia en su propósito original, convertir creyentes en verdaderos discípulos de Cristo. No es solo un libro, es un sistema educativo y evaluativo que toda iglesia necesita para guiar el crecimiento espiritual de sus miembros y llevarlos de la teoría a la vivencia del Evangelio. El llamado sigue siendo el mismo: id y haced discípulos. Ordena tu ejemplar en la dirección que aparece en pantalla. Aunque las lágrimas desciendan por tu rostro, y aunque la vida a veces pese más de lo que puedes expresar, existe una palabra de aliento para tu corazón. Dios ve tu dolor, recoge tus lágrimas y quiere sanar tu interior con su presencia, su paz y su amor. Hay esperanza, hay vida, hay propósito. Sintoniza Hablemos de Cristo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora central de Estados Unidos. Un espacio donde tu alma encuentra consuelo y tu fe se fortalece.